Hola, somos Iglesia, somos Amisadai. Si has visto los videos devocionales durante esta semana, seguramente sabes que el tema que hemos estado viendo es Dios tiene el control. Pero ¿qué pasa si esta frase la convirtiéramos en una pregunta? ¿Dios tiene el control? ¿Realmente Dios tiene el control? Y si has visto las noticias durante esta semana, si has revisado las redes sociales, te habrás dado cuenta de que esta semana vivimos o hemos recibido varias malas noticias. Noticias que han hecho que tengamos quizás un sentimiento de pena, de frustración, quizás de injusticia. Y en medio de estas malas noticias se vuelve a repetir esta pregunta: ¿Dios tiene el control? ¿Cómo Dios puede tener el control en medio de todo esto? ¿Por qué permite que estas cosas sucedan? Y cuando pienso en esto, recuerdo la historia de los discípulos de Jesús en medio de una tormenta, que ya estaba provocando que el agua estuviera dentro de la barca. Y en medio de esta tormenta, Jesús estaba dormido. Jesús estaba durmiendo en medio de esta tormenta. Y por eso los discípulos en el versículo 38 de Marcos 4 le hacen una pregunta que quiero que leamos. Dice el versículo 38: Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?» Y siento que nos podríamos identificar también con estos discípulos. Cuando le dicen a Jesús, ¿acaso no te importa que nos ahoguemos? Es como cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿O por qué tenemos que sufrir esto? ¿Por qué esta enfermedad ha llegado a nuestra vida? ¿Acaso no te importamos? ¿Acaso no te importa lo que estamos viviendo? Y es porque pensamos, cuando nos dicen Dios tiene el control, pensamos que eso significa que todo está bien. Pensamos que Dios tenga el control significa que nada malo me va a pasar. Pero no es así, porque si seguimos leyendo en el versículo 39 en adelante, dice: Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y si te das cuenta en este texto, Jesús está mostrando su poder para calmar el mar, para silenciar esta gran tormenta. La pregunta es, ¿Jesús tenía el mismo poder antes y después de la tormenta? Claro que sí. Entonces, ¿por qué Jesús permite que ocurra esa tormenta? ¿Qué estaba esperando Jesús de sus discípulos en esta tormenta? Y lo vemos claramente. Quería probar su fe. Quería, o esperaba al menos de sus discípulos que decían creerle a Él y seguirlo. Esperaba que ellos tuvieran confianza plena aún en medio de la tormenta, en que Dios cuidaba de ellos, en que Dios estaba en control. Entonces, cuando vemos tantas malas noticias y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Realmente existe Dios en medio de todo esto? Y si existe, ¿Dios tiene el control de todo esto? ¿Y cómo permite que todo esto pase? Y ahí es cuando Jesús dice: yo espero que tú tengas fe. Yo espero que tú confíes en mi soberanía. Y probablemente Dios está esperando que tu fe crezca, que tu fe aumente en medio de esta crisis, en medio de esa situación difícil por la que tú estás pasando. Y quiero invitarte a confiar en sus promesas. En el Salmo 32:8 dice que Él nos va a hacer entender, nos va a enseñar el camino en el que debemos andar, porque Él ha fijado sus ojos sobre nosotros. Confía en esta palabra, confía en que Dios tiene el control, para que ya no sea una pregunta, sino que sea una afirmación para tu vida. Sí, Dios tiene el control.
Que Dios te bendiga. Somos iglesia, somos Amisadai.